Mi cuñada le dijo a mi ex acosador dónde encontrarme y ahora él no me deja en paz. Mi ex Jake me persiguió por nuestro vecindario con un machete hace 3 años durante su primer brote psicótico. Después de su diagnóstico de esquizofrenia me quedé para ayudarlo. Lo llevé a cada cita. Administré sus medicamentos y lo mantuve a salvo. Solo lo dejé cuando amenazó con convertirnos a mí y a Sam en comida para sus perros de casa después de que comencé a salir con alguien más. La única conexión que quedaba era a través de Jess, la novia de mi hermano. Ella había sido amiga de Jake desde la preparatoria y se negaba a tomar partido. Cuando quedé embarazada en enero se lo conté a la familia, pero les pedí que lo mantuvieran en secreto. 24 horas después, Jake me dejó un mensaje de voz afirmando que solicitaría la custodia de su bebé. No habíamos hablado en más de un año. Él no sabía dónde vivía ni dónde trabajaba. Solo Jess podría habérselo dicho. Él merecía saberlo, dijo ella cuando la confronté. Él está mejor ahora con su medicación. Amenazó con matarme, Jess. Eso fue durante un episodio, me contestó. Está estable ahora. La hice prometer que no habría más información sobre mí o el bebé. Ella juró que entendía. El fin de semana pasado fue mi baby shower. 80 invitados en un salón rentado. Se suponía que sería perfecto. Entonces vi a Jake en la barra escaneando a la multitud. La seguridad trató de escoltarlo afuera, pero mordió a uno de ellos gritando que yo llevaba a su hijo, que nunca habíamos roto realmente y que Sam me había robado. Tomó a 5 personas sacarlo. Confronté a Jess inmediatamente preguntándole cómo no pudo mantener mi baby shower en secreto, y ella realmente dijo que él también es su amigo. Le dije que no le dijera nada, y ella dijo que no pensó que él realmente vendría. La interrumpí y le dije que estaba muerta para mí. Mi hermano me rogó que la perdonara. Dijo que no debería castigarlo a él por los errores de ella. 2 días después, Jake apareció en mi cita prenatal. De alguna manera sabía exactamente cuándo y dónde. Tuve que salir por la parte trasera mientras la seguridad lo detenía. Ayer estaba afuera de mi trabajo con flores diciéndole a todos que estaba sorprendiendo a su prometida embarazada. No le he dicho nada desde el baby shower. Jess juró cuando mi hermano llamó diciendo, lo prometo, pero Jake sabía cosas. Mis horarios de citas, el horario de trabajo de Sam, qué días estaba sola. Esta mañana descubrí cómo Jake había creado una página de Facebook luchando por mi bebé con una historia sobre los derechos de un padre, cientos de seguidores, fotos mías de hace años, imágenes de ultrasonido que no eran mías pero parecían reales, publicaciones largas sobre cómo yo mantenía alejado a su hijo debido a discriminación por salud mental. Los comentarios eran aterradores. La gente me llamaba capacitista y ofrecían asesoría legal. Algunos ofrecían ayudarlo a rescatar a su bebé. Un comentario destacó diciendo, mantente fuerte Jake, la verdad siempre sale a la luz, firmado por Jess Maxwell. Hice capturas de pantalla de todo y llamé a mi hermano diciéndole que su novia estaba apoyando públicamente a mi acosador. Le envié las capturas y 1 hora después revisó el teléfono de ella. Ha estado enviándole mensajes durante meses, enviando fotos de eventos familiares, tus fotos del ultrasonido, el horario de trabajo de Sam. Oh Dios mío, ella ha estado alimentando sus delirios diciéndole que todavía lo amas, que Sam te está controlando y que una vez que nazca el bebé volverás. Solté el teléfono porque había más. Ella tenía un borrador de mensaje listo para enviar con tu dirección de casa y el hospital donde darás a luz junto con tus fechas probables de parto en 2 semanas. Le pregunté dónde estaba ella ahora y él dijo que se fue hace 1 hora diciendo que vería a una amiga. Mi teléfono vibró con un número desconocido y una foto de Jess y Jake en una cafetería mirando algo en su teléfono. Mapas. Otro mensaje de texto decía, tu cuñada es muy útil. Nos vemos pronto los dos. Sam agarró sus llaves y dijo, nos vamos. Ahora, mientras empacábamos, Jess llamó llorando diciendo, lo siento, pensé que si solo te veía y hablaba contigo aceptaría la realidad. No sabía que traería gente. Le pregunté qué gente y dijo que había una camioneta afuera de tu casa. Hombres de algún grupo de derechos de los padres tienen cámaras y están transmitiendo en vivo. Jake les dijo que estás a punto de huir con su bebé. Miré afuera y vi una camioneta blanca estacionándose. Jake salió primero seguido por 5 hombres con cámaras y carteles que decían los padres tienen derechos y alto a la alienación parental. Todo internet está mirando sollozó Jess. Miles de espectadores piensan que tú eres la villana. Sonó el timbre. Policía, gritó alguien. Pero algo estaba mal con la voz. Sam revisó su teléfono. La transmisión en vivo mostraba nuestra puerta principal. El título decía en vivo confrontando a la secuestradora de mi bebé, ella ya no puede esconderse. Jake estaba hablando a la cámara diciendo, ella está adentro con el hombre que me la robó. Están planeando huir con mi hijo. Estamos aquí para detener un secuestro en progreso. La puerta se sacudió, estaban tratando de forzarla para abrirla. Sam marcó al 911, pero el chat de la transmisión en vivo era más rápido. ¿Alguien ya había llamado reportando a una mujer manteniendo a un bebé como rehén? ¿La policía se pondrá de su lado?, susurré. Piensan que yo soy la criminal. Otro golpe en la puerta y el marco se rompió. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz desde la parte trasera de la casa diciendo, estoy adentro. La puerta trasera estaba abierta. Era Jake. Ya estaba adentro. Sam me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta principal mientras la voz de Jake venía de algún lugar en la parte trasera de la casa. Él estaba llamando mi nombre con esa voz cantarina que me ponía la piel de gallina como si estuviéramos jugando algún tipo de juego.
Los hombres afuera seguían golpeando la puerta principal y podía escuchar sus voces a través de la madera narrando todo a sus cámaras. Mi teléfono no dejaba de vibrar en mi bolsillo. Y sabía sin mirar que el video se estaba difundiendo por todas partes. Miles de personas viendo lo que pensaban que era algún tipo de pelea por custodia. Sam puso su dedo en sus labios y señaló hacia nuestra recámara. Su camioneta estaba estacionada en la calle lateral, pero ambas puertas estaban bloqueadas ahora, así que tendríamos que salir por una ventana. Yo tenía 9 meses de embarazo, y la idea de trepar por una ventana me aterraba. ¿Qué pasaba si me quedaba atorada o si lastimaba al bebé? Los pasos de Jake se movieron por la cocina y lo escuché abrir el refrigerador como si todavía viviera aquí. Gritó que solo quería hablar, que podíamos resolver esto como una familia, y su voz sonaba tan normal que era casi peor que si hubiera estado gritando. Llegamos a la recámara justo cuando la puerta principal comenzó a astillarse. Sam empujó la ventana para abrirla y salió primero aterrizando en los arbustos de abajo. Se estiró hacia mí y traté de pasar mi panza por el marco. Por un segundo pensé que no lo lograría, pero Sam me agarró de los brazos y jaló mientras yo empujaba con mis piernas. Detrás de mí escuché a Jake darse cuenta de que estábamos escapando y su voz cambió completamente. Comenzó a gritar que no podía llevarme a su bebé, que yo era una secuestradora y que él tenía derechos. Mi blusa se atoró en algo y se rasgó mientras Sam me jalaba. Ambos caímos en los arbustos y sentí ramas raspando mis brazos, pero no me importó. Estábamos fuera. Sam me puso de pie y comenzamos a correr por el patio del vecino. Escuché la puerta principal finalmente ceder y los hombres irrumpieron adentro. Sus cámaras seguían grabando y sabía que se estaban dispersando por la casa buscándonos. Alguien debió habernos visto desde una ventana porque escuché gritos sobre nuestra ubicación. Mi teléfono seguía vibrando y lo saqué mientras corríamos. El chat de la transmisión en vivo se movía tan rápido que apenas podía leerlo, pero la gente estaba dando consejos sobre qué camino probablemente tomamos. Estaban ayudando a Jake a cazarnos. La camioneta de Sam estaba a unos 30 metros cuando Jake apareció por el costado de la casa corriendo a toda velocidad. Era mucho más rápido que nosotros, y yo luchaba por moverme con mi panza pesándome. Cada paso enviaba dolor a través de mi espalda, y tenía miedo de que se me rompiera la fuente ahí mismo en la calle. Sam se posicionó entre Jake y yo mientras llegábamos a la camioneta. Tenía las llaves en su mano, pero Jake estaba cerrando la distancia rápidamente. Entonces Jake se detuvo a unos 3 metros con las manos arriba. Por solo un segundo se parecía al hombre que solía amar antes de que todo saliera mal. Estaba llorando, y su voz se quebró cuando me rogó que solo escuchara. Dijo que Jess le dijo que yo todavía lo amaba, que Sam nos estaba manteniendo separados, y que una vez que lo viera recordaría. El grupo de derechos de los padres tenía sus cámaras apuntándonos desde el porche delantero, y estaban narrando todo esto como si Jake fuera algún tipo de héroe tratando de ver a su hijo. Quería gritarles que estaban equivocados, pero no podía hacer que mi voz funcionara. Fue entonces cuando escuché las sirenas. 2 patrullas dieron la vuelta a la esquina rápido, y un detective salió antes de que su coche dejara de moverse. Echó un vistazo a las cámaras, a la multitud y a los ojos salvajes de Jake, y pareció entender que esta no era una situación doméstica normal. Estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie, y cuando preguntó qué estaba pasando las palabras simplemente salieron atropelladas. Le conté sobre Jess y el acoso y Jake estando dentro de nuestra casa y la página de Facebook y todo. Jake intentó decirle al detective que yo estaba confundida. Dijo que las hormonas del embarazo me estaban volviendo loca y que él era el padre y tenía derechos de ver a su hijo. El detective le pidió a Jake pruebas de que él era el padre. Jake sacó un montón de mensajes de Facebook impresos de Jess. Tenían mis síntomas de embarazo listados, mi fecha de parto, incluso el nombre de mi doctor. La cara del detective cambió mientras los leía y pude ver que se daba cuenta de cuánta información detallada había estado recopilando Jake. El grupo de derechos de los padres comenzó a corear sobre los derechos parentales y cómo los hombres son discriminados. Sus teléfonos seguían transmitiendo a lo que parecían miles de espectadores ahora. El detective pidió refuerzos para despejar a la multitud e intentó alejar a Jake de mí. Pero Jake se puso más alterado cuando los oficiales lo tocaron. Seguía insistiendo en que tenía derecho a estar cerca de la madre de su hijo y la multitud lo respaldaba. Le mostré al detective mi teléfono con todos los mensajes de texto amenazantes y capturas de pantalla de la página de Facebook de Jake. Le mostré la foto de Jess y Jake en la cafetería mirando mapas. Él llamó a una oficial mujer de inmediato y dijo que ella tomaría mi declaración en un lugar seguro, mientras él lidiaba con Jake y la multitud. Sam se negó a dejar mi lado mientras nos llevaban a una patrulla. Su mano permaneció en mi espalda todo el tiempo como si tuviera miedo de que alguien intentara agarrarme. La estación de policía se sentía demasiado brillante después de todo lo que acababa de pasar. El detective Putnam nos llevó a una pequeña sala con una mesa y sillas, y Sam se quedó justo a mi lado todo el tiempo. El detective sacó una libreta y comenzó a explicar cómo esto era más complicado que un caso de acoso regular debido al historial de salud mental de Jake. Dijo que necesitaban averiguar si Jake era capaz de entender lo que había hecho mal o si necesitaba ir a un hospital en lugar de a la cárcel. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas. El detective seguía hablando sobre cómo la transmisión en vivo había estallado en línea y ya tenía más de 50,000 vistas. Las estaciones de noticias locales estaban llamando al departamento de policía pidiendo información.
Sam preguntó qué significaba eso para nosotros, y el detective Putnam dijo que significaba que necesitábamos ser muy cuidadosos porque la gente en Internet ahora pensaba que conocía toda nuestra historia. La oficial Lozano entró con café y se sentó frente a mí. Tenía ojos amables y me dijo que me tomara mi tiempo contándoles todo. Así que comencé desde el principio, desde hace 3 años cuando Jake me persiguió por el vecindario con ese machete. Les conté sobre su diagnóstico y cómo me quedé para ayudarlo. Sobre todas las citas y medicamentos, expliqué cómo solo me fui cuando amenazó con matarme a mí y a Sam. La oficial Lozano tomaba notas mientras yo hablaba y el detective Putnam grababa todo en su teléfono. Cuando llegué a la parte sobre Jess, ambos se inclinaron hacia adelante. Les mostré todas las capturas de pantalla de la página de Facebook de Jake y los mensajes entre Jess y Jake que mi hermano había encontrado. El detective Putnam dijo que lo que hizo Jess no fue solo ser una mala amiga, en realidad era un delito llamado acoso por interpósita persona. Mi teléfono seguía vibrando en la mesa y podía ver que era mi hermano llamando una y otra vez, 6 veces durante la entrevista. No podía hablar con él todavía porque estaba demasiado enojada y me sentía demasiado traicionada. La oficial Lozano preguntó si quería que apagara mi teléfono, y asentí. Ella lo apagó y lo dejó a un lado. El detective Putnam se disculpó para hacer una llamada y regresó 20 minutos después. Había contactado a alguien llamado Dr. Navarro, quien solía ser el psiquiatra de Jake. El doctor Navarro le dijo que Jake había dejado de tomar sus medicamentos hace 4 meses, aunque el doctor le dijo que no lo hiciera. El psiquiatra explicó que cuando los delirios de Jake empeoraban, usualmente se enfocaban en relaciones pasadas y podía volverse realmente peligroso cuando pensaba que alguien lo estaba alejando de algo que creía que era suyo. El detective Putnam dijo que esta información era muy importante porque significaba que podían poner a Jake en un hospital psiquiátrico de inmediato en lugar de simplemente arrestarlo. Mientras todavía estábamos dando nuestra declaración, hubo una conmoción en el pasillo de afuera. Escuché la voz de mi hermano exigiendo verme, y el detective Putnam salió a hablar con él. A través de la puerta podía escuchar a mi hermano diciendo que había dejado a Jess en su departamento y encontrado más cosas en su laptop. Sonaba molesto y seguía diciendo que necesitaba mostrarme algo de inmediato. El detective Putnam lo trajo a la sala, y mi hermano se veía terrible, como si hubiera estado llorando. Tenía su maletín de laptop con él, y sacó una carpeta de papeles impresos. Estados de cuenta bancarios que mostraban pagos de alguien llamada Sara a la cuenta de Jess, 60,000 pesos en total durante los últimos meses. Las manos de mi hermano temblaban mientras me mostraba mensajes donde Jess le prometía a la madre de Jake que podría volver a juntarnos a Jake y a mí si tan solo tuviera suficientes detalles sobre mi vida. Me sentía enferma viendo todo. Esto no era solo Jess siendo estúpida o equivocada. Le habían estado pagando para acosarme. El detective Putnam tomó los estados de cuenta y comenzó a tomar notas. Dijo que esto cambiaba todo porque ahora podían acusar a Jess de fraude financiero y conspiración además de los cargos de acoso. Mi hermano se sentó pesadamente en una de las sillas y puso su cabeza en sus manos. Seguía diciendo que lo sentía, que debería haber visto lo que Jess estaba haciendo. Las lágrimas corrían por su rostro, y me mostró más mensajes donde Jess le decía a la madre de Jake exactamente cuándo estaría sola, qué consultorio médico usaba, dónde trabajaba Sam. Había sido tan detallada y cuidadosa al respecto. Quería estar enojada con mi hermano, pero mirándolo podía ver que había sido engañado igual que yo. La oficial Lozano le trajo unos pañuelos y él se limpió la cara. Me dijo que había terminado con Jess tan pronto como encontró la evidencia en la laptop y sacó sus cosas de su departamento. Dijo que sabía que probablemente lo odiaba, pero necesitaba que supiera que nunca habría dejado que esto pasara si lo hubiera sabido. El detective Putnam recibió otra llamada telefónica y salió de nuevo. Cuando regresó dijo que Jake estaba siendo llevado al hospital del condado para evaluación. Un médico allí había determinado que Jake era un peligro para sí mismo y para otras personas, así que lo estaban poniendo bajo una retención psiquiátrica de 72 horas. Eso significaba que Jake estaría encerrado en el hospital por al menos 3 días mientras los médicos averiguaban qué hacer con él. Aproximadamente 1 hora después, el detective Putnam nos dijo que la madre de Jake había llegado al hospital desde 3 estados de distancia. Había conducido toda la noche después de ver la transmisión en vivo en Internet. El detective dijo que ella estaba realmente alterada cuando descubrió que Jake había dejado sus medicamentos y que Jess había estado ayudando a que sus delirios empeoraran. La mamá de Jake estaba cooperando con la policía y había traído todos los historiales médicos de Jake para ayudar con el caso. Sam preguntó si podíamos ir a casa, y el detective Putnam negó con la cabeza. Dijo que nuestra casa estaba rodeada de camionetas de noticias y gente de esos grupos de derechos de los padres que todavía creían la versión de Jake de todo. No era seguro para nosotros volver allí. No sabía a dónde se suponía que debíamos ir. Mi mejor amiga Anya llamó al teléfono de Sam ya que el mío estaba apagado. Su papá era el detective Putnam, así que ella había escuchado lo que pasó. Le dijo a Sam que podíamos quedarnos en su departamento y que ya había preparado la habitación de huéspedes. El detective Putnam dijo que él personalmente nos llevaría allí y nos ayudaría a sacar algunas de nuestras cosas de la casa. Manejamos de regreso a nuestro lugar con el detective Putnam siguiéndonos en su coche. Había 4 camionetas de noticias estacionadas en la calle y un pequeño grupo de hombres todavía parados en la banqueta con sus carteles.
El detective Putnam fue y habló con ellos mientras Sam y yo entrábamos por la puerta trasera. La casa se sentía mal ahora, como si ya no fuera segura. Tiramos ropa y artículos de aseo en maletas tan rápido como pudimos. Agarré mis vitaminas prenatales y la carpeta con todo mi papeleo médico. Sam tomó su laptop y algo de ropa de trabajo. Solo estuvimos adentro por quizás 15 minutos, pero se sintió como una eternidad. Mientras nos íbamos, sentí un dolor agudo en mi estómago que me hizo doblarme. Sam me atrapó antes de que cayera y preguntó si estaba bien. Otro dolor golpeó y me di cuenta de que esto podrían ser contracciones. Estábamos a 2 semanas de mi fecha de parto, pero todo el estrés podría haber desencadenado el trabajo de parto temprano. El detective Putnam me vio doblada de dolor e inmediatamente llamó a una ambulancia. Sam estaba en pánico preguntando si el bebé ya venía y yo no podía responder porque el dolor era muy fuerte. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos y los paramédicos me subieron a una camilla. Sam se subió conmigo y nos dirigimos al hospital con el detective Putnam siguiendo detrás. En la sala de emergencias me pusieron en una cama de inmediato y llamaron a mi doctor, el doctor. Shaw apareció todavía usando su ropa normal porque había estado en casa por la noche, me revisó e hizo un ultrasonido mientras yo trataba de no entrar en pánico por el bebé. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el doctor Shaw me dijo que los calambres eran algo llamado contracciones de Braxton Hicks, no trabajo de parto real. El bebé no venía todavía, pero mi presión arterial estaba demasiado alta, y él estaba preocupado por mí. Dijo que necesitaba estar en reposo absoluto por los próximos días al menos. Anotó todo en mi expediente para el caso de la orden de restricción que tendríamos que presentar, señalando que el acoso estaba causando problemas médicos peligrosos. Me mantuvieron en el hospital por unas horas para monitorear al bebé y asegurarse de que mi presión arterial bajara. Sam nunca se apartó de mi lado y el detective Putnam esperó en el pasillo todo el tiempo. Cuando finalmente me dieron de alta alrededor de la medianoche, el detective Putnam nos llevó al departamento de Anya él mismo. Anya se había quedado despierta esperando y me abrazó tan pronto como entramos. Había preparado la habitación de huéspedes con sábanas limpias y tenía botanas y botellas de agua en la mesita de noche. Yo estaba tan exhausta que apenas podía mantenerme en pie, pero no podía dormir todavía. Anya abrió la transmisión en vivo en su laptop porque necesitaba ver lo que la gente estaba diciendo. El video tenía más de 200,000 vistas ahora. La sección de comentarios estaba llena de gente apoyando a Jake y llamándome nombres terribles. Decían que yo era una ex vengativa tratando de alejar a un padre de su hijo. Decían que estaba discriminando a Jake por su enfermedad mental. Algunos comentarios decían que Sam me había lavado el cerebro. Los grupos de derechos de los padres me habían convertido en su gran causa y estaban compartiendo el video en todas partes. Anya me mostró publicaciones en diferentes sitios web donde la gente había compartido nuestra dirección y la información del trabajo de Sam. Estábamos siendo doxeados por cientos de extraños que creían que el delirio de Jake era real. Algunos de los comentarios daban miedo, gente diciendo que esperaban que alguien rescatara al bebé de mí. Sam quitó la laptop y la cerró. Dijo que no necesitaba ver más de eso ahora mismo, pero yo seguía pensando en toda esa gente allá afuera que pensaba que yo era la mala en esta situación. El detective Putnam le envió un mensaje de texto a Sam alrededor de las 2 de la mañana diciendo que todavía estaba en la estación de policía trabajando en nuestro caso, había contactado a la División de Delitos Cibernéticos del FBI porque el doxeo y el acoso en línea involucraban a personas de diferentes estados, lo que lo convertía en un asunto federal. Estaba construyendo un caso contra Jake y Jess, pero también contra los líderes del grupo de derechos de los padres que habían organizado la invasión de nuestra casa. Para cuando salió el sol, el detective Putnam tenía suficiente evidencia para solicitar órdenes de restricción de emergencia contra 5 personas. Jake, Jess y 3 hombres que habían estado en nuestra casa con cámaras. El juzgado era viejo y olía a productos de limpieza y papel. Sam sostuvo mi mano mientras esperábamos en el pasillo afuera de la sala del tribunal. Mi hermano estaba sentado 2 sillas más allá sin mirar a ninguno de nosotros. El detective Putnam estaba cerca de la puerta hablando con una mujer en un traje oscuro que supuse era la fiscal. Me dolía el estómago y el bebé no dejaba de patear como si pudiera sentir lo nerviosa que estaba. Apenas había dormido en 2 días pensando en ver a Jake de nuevo aunque fuera solo en una pantalla de video. Un alguacil abrió las puertas de la sala y llamó nuestros nombres. Adentro el juez estaba sentado detrás de un gran escritorio de madera que lo hacía ver pequeño. La fiscal Harley Grimes se presentó y me dio la mano. Tenía el cabello gris corto y usaba lentes en una cadena alrededor de su cuello. Me dijo que me sentara en la primera fila y solo respondiera honestamente si el juez me preguntaba algo. En un monitor grande montado en la pared apareció la cara de Jake. Se veía más limpio que la última vez que lo vi. Cabello peinado y usando un traje naranja. Sus ojos me encontraron inmediatamente a través de la cámara, y sonrió como si nos estuviéramos reuniendo para tomar un café. Todo mi cuerpo se enfrió. El juez pidió al abogado de Jake que presentara su caso primero. El abogado se puso de pie y comenzó a hablar sobre discriminación por salud mental, y cómo Jake merecía una oportunidad para probar la paternidad. Dijo que Jake estaba tomando su medicación ahora y estaba estable. Dijo que los padres tienen derechos incluso cuando están enfermos, y que mantener a Jake alejado de su hijo era un castigo cruel e inusual. Algunas personas en la parte trasera de la sala aplaudieron hasta que el juez les dijo que guardaran silencio. Harley se puso de pie a continuación.
Tenía una carpeta llena de papeles que comenzó a extender sobre la mesa frente al juez. Le mostró mis registros médicos probando que yo ya tenía 8 semanas de embarazo la última vez que Jake y yo tuvimos contacto. Abrió la página de Facebook de Jake en una laptop, y el juez se inclinó para leer las publicaciones. Su cara se endurecía con cada página. Ella reprodujo uno de los mensajes de voz de Jake, donde amenazaba con llevarse al bebé en el momento en que yo diera a luz. Mostró los registros de pago de la madre de Jake a Jess, 60,000 pesos durante 4 meses. Luego reprodujo partes de la transmisión en vivo desde nuestra casa. El juez vio a Jake en la pantalla tratando de derribar nuestra puerta mientras le decía a miles de personas que yo estaba secuestrando a su bebé. Cuando el video terminó, el juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. El abogado de Jake comenzó a hablar de nuevo sobre enfermedades mentales y derechos de los padres. Dijo que Jake no podía ser culpado por acciones que tomó mientras no estaba medicado. Dijo que el verdadero villano era el sistema de salud mental que le falló a Jake. Algunas de las personas en la galería comenzaron a gritar su acuerdo. Un hombre se puso de pie y comenzó a filmar con su teléfono. Otra mujer gritó que yo estaba discriminando a la gente enferma. El juez golpeó su mazo 3 veces y les dijo a todos que guardaran silencio o se fueran. Cuando no pararon, ordenó al alguacil despejar la sala. Tomó 10 minutos sacar a todos. Todavía estaban gritando en el pasillo sobre injusticia y derechos de los padres. Cuando la sala estuvo finalmente vacía, excepto por nosotros y los abogados, el juez miró a Jake en la pantalla. Le preguntó a Jake directamente si entendía que el bebé no era suyo. Jake negó con la cabeza y dijo que Jess le había dicho que yo estaba confundida, que las hormonas del embarazo me estaban haciendo creer las mentiras de Sam. Dijo que una vez que naciera el bebé y pudiera hacerse una prueba de paternidad, todos verían la verdad. El juez cerró los ojos por un largo momento. Luego comenzó a leer de un papel frente a él. Otorgó una orden de restricción de 5 años contra Jake. 450 metros de distancia mínima de mí, de Sam, nuestro hogar, mi lugar de trabajo y el hospital donde daría a luz. Jake no podía contactarme por teléfono, correo electrónico, redes sociales o a través de otras personas. El juez también ordenó a Jake permanecer en tratamiento psiquiátrico y seguir tomando su medicación como condición de su eventual liberación del hospital. Si dejaba el tratamiento o la medicación iría directo a la cárcel. Luego el juez miró los papeles sobre Jess. Ordenó una orden de restricción separada contra ella con los mismos requisitos de distancia. Harley le dijo al juez que se estaban presentando cargos penales contra Jess por acoso por interpósita persona y fraude. El juez asintió y dijo que firmaría lo que la fiscal necesitara. Mi hermano fue llamado a testificar a continuación. Caminó al frente de la sala y juró decir la verdad con su mano sobre una Biblia. Harley le pidió explicar lo que había encontrado en el teléfono y laptop de Jess. La voz de mi hermano temblaba mientras describía los mensajes entre Jess y Jake, cientos de ellos durante 4 meses, fotos mías en cenas familiares, capturas de mis fotos de ultrasonido, mi horario de trabajo que Jess había conseguido haciéndole preguntas inocentes a mi hermano, detalles sobre mis citas médicas, incluso un borrador de mensaje con nuestra dirección de casa y el nombre del hospital que Jess había estado planeando enviar. Le mostró al juez los estados de cuenta bancarios probando que Jess había recibido 60,000 pesos de la madre de Jake. Harley preguntó por qué estaba testificando contra su novia. Mi hermano me miró por primera vez ese día, dijo que la seguridad de su hermana importaba más que cualquier relación, dijo que había sido estúpido y ciego pero que no iba a seguir protegiendo a alguien que me había puesto a mí y a mi bebé en peligro. El abogado de Jess trató de hacerla sonar como una amiga confundida que no entendía lo que estaba haciendo. Dijo que ella pensaba que estaba ayudando a Jake a aceptar la realidad dándole información. Dijo que nunca quiso que las cosas se pusieran peligrosas. Pero Harley sacó los registros de pago y preguntó cómo alguien recibe 60,000 pesos por accidente. Preguntó si los amigos ingenuos usualmente reciben pago por su ayuda. El juez no pareció convencido por el abogado de Jess. Después de que terminó la audiencia, mi hermano nos siguió al estacionamiento. Me dijo que se había mudado del departamento que compartía con Jess y se estaba quedando con un amigo al otro lado de la ciudad. Dijo que había comenzado a ver a un terapeuta para averiguar cómo había pasado por alto todas las señales. Se disculpó de nuevo por no protegerme mejor. Quería seguir enojada con él, pero se veía tan roto que no pude. Le dije que necesitaba tiempo antes de que las cosas pudieran volver a la normalidad entre nosotros. Asintió y dijo que entendía. Sam y yo manejamos de regreso al departamento de Anya en silencio. Yo seguía pensando en la cara de Jake en esa pantalla, todavía creyendo el delirio incluso con toda la evidencia justo frente a él. Esa noche revisé los foros de derechos de los padres que habían estado publicando sobre mí. La orden de restricción había empeorado todo. Me estaban llamando una falsa acusadora que había usado los tribunales como arma. Decían que estaba usando la enfermedad mental de Jake en su contra. Alguien publicó que esperaban que perdiera al bebé como castigo por mis mentiras. Los comentarios empeoraron desde ahí. El detective Putnam llamó a la mañana siguiente y dijo que quería que me reuniera con alguien. Su nombre era Riley Chase y era una trabajadora social que ayudaba a víctimas de acoso. Tenía experiencia con casos donde la enfermedad mental y el acoso en línea se mezclaban. Me dio su número y me dijo que la llamara lo antes posible. Me reuní con Riley en una cafetería cerca del departamento de Anya 2 días después. Era más joven de lo que esperaba. Tal vez 30 años.
con cabello rojo recogido en una cola de caballo, pidió descafeinado para las 2 y se sentó frente a mí con una libreta. Me pidió que le contara todo lo que había pasado. Cuando terminé no estaba sorprendida ni en shock como la mayoría de la gente. Solo asintió y comenzó a escribir. Me dijo que el acoso en línea probablemente empeoraría antes de mejorar. Los foros seguirían publicando sobre mí y compartiendo teorías de conspiración. Pero dijo que las amenazas específicas y el doxeo eran crímenes que podíamos procesar. Conocía abogados que se especializaban en eliminar contenido de sitios web e ir tras los peores acosadores en la corte civil. Dijo que documentaríamos cada amenaza y cada pieza de información personal que se publicara. Explicó que no podíamos evitar que la gente tuviera opiniones sobre mí en línea, incluso opiniones terribles. La libertad de expresión protegía eso, pero cuando cruzaban a amenazas o compartir mi dirección o lugar de trabajo, eso se convertía en criminal. Ella había visto casos como el mío antes donde turbas de internet decidían que alguien era el villano y no lo soltaban. A veces tomaba meses o incluso años para que pasaran a un nuevo objetivo. Me dio su tarjeta y me dijo que hiciera captura de pantalla de todo y se lo enviara. Cada amenaza, cada publicación con mi información, cada comentario que pareciera peligroso, ella trabajaría con el detective Putnam y el FBI para construir casos contra las personas que fueran demasiado lejos. 3 días después de reunirme con Riley, alguien publicó el nombre del hospital donde estaba registrada para dar a luz. Incluyeron mi fecha de parto. Y dijeron que la gente debería presentarse para documentarme saliendo con el bebé de Jake. La publicación fue compartida en múltiples foros en cuestión de horas. El doctor Shaw me llamó esa tarde sonando preocupado. Dijo que el hospital había recibido docenas de llamadas preguntando por mí. La seguridad había atrapado a 2 hombres tratando de entrar al área de maternidad esa mañana afirmando que estaban allí para proteger a un bebé. Me dijo que necesitábamos transferir mi atención a un hospital diferente de inmediato. Ya había llamado a un colega al otro lado de la ciudad y arreglado todo. Estaría registrada bajo un nombre falso y solo el doctor Shaw y su enfermera conocerían mi identidad real. Envió mi foto al equipo de seguridad del hospital con instrucciones de llamar a la policía si Jake o alguien sospechoso aparecía preguntando por mí. Sam y yo manejamos al nuevo hospital esa noche para pre-registrarnos. El área de maternidad estaba en el 4º piso con puertas cerradas y cámaras en todas partes. Un guardia de seguridad estaba sentado en un escritorio revisando identificaciones antes de dejar pasar a cualquiera. La enfermera que procesó mi papeleo nunca usó mi nombre real en voz alta. Me llamó por el nombre falso que el doctor Shaw había elegido y me hizo memorizarlo. Dijo que cuando viniera a dar a luz necesitaría usar ese nombre o no me admitirían. El detective Putnam llamó con noticias sobre Jake. La retención psiquiátrica se había extendido a 14 días. El médico dijo que todavía estaba delirante y potencialmente peligroso incluso con medicación. Querían más tiempo para ajustar su tratamiento y asegurarse de que estuviera estable. El detective Putnam dijo que esto era bueno para nosotros porque significaba que Jake estaría encerrado cuando yo diera a luz. Esa misma tarde la madre de Jake apareció en el departamento de Anya. Anya me llamó antes de dejarla entrar y casi dije que no, pero algo me hizo aceptar verla. Se veía más vieja de lo que recordaba con nuevas canas en su cabello. Se sentó en el sofá de Anya y lloró mientras se disculpaba. Dijo que había estado desesperada por ayudar a su hijo y pensó que darle información le ayudaría a aceptar la realidad. Dijo que le había pagado a Jess porque Jess prometió que podría volver a juntarnos a Jake y a mí. Le había creído a Jess cuando dijo que yo todavía amaba a Jake y solo necesitaba que me lo recordaran. Dijo que se daba cuenta ahora de que había permitido los delirios de Jake e hizo que todo empeorara. Estaba trabajando con los fiscales y les había dado todos sus registros de los pagos a Jess. También había firmado papeles dando a los médicos de Jake control total sobre su tratamiento para que no pudiera rechazar la medicación nunca más. Preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar a protegernos a mí y al bebé. Le dije que lo mejor que podía hacer era asegurarse de que Jake permaneciera en tratamiento y con su medicación por el resto de su vida. Prometió que lo haría y me dejó su número de teléfono en caso de que necesitara algo. 2 días después de que la madre de Jake se fue, Sam y yo nos reunimos con un agente de bienes raíces llamado Jonathan que se especializaba en departamentos seguros. Nos mostró 3 edificios al otro lado de la ciudad, cada uno más lejos de nuestro viejo vecindario y los recuerdos de esa noche terrible. El primer lugar tenía portero, pero las ventanas se sentían demasiado expuestas dando a una calle concurrida donde cualquiera podía pararse y mirar. El segundo tenía mejor seguridad, pero la renta hizo que la cara de Sam palideciera cuando Jonathan cotizó el costo mensual. El tercer edificio estaba en una cuadra tranquila con una entrada cerrada con rejas, cámaras cubriendo cada ángulo y un guardia en el vestíbulo que revisaba identificaciones antes de dejar pasar a cualquiera por la recepción. El departamento en sí era más pequeño que nuestra casa, solo 2 recámaras en el 4º piso. Pero en el momento en que entré sentí algo que no había sentido en semanas. Seguridad. Sam apretó mi mano y supe que él también lo sentía. Jonathan sacó el papeleo y comenzó a explicar depósitos y términos del contrato mientras yo calculaba cuánto necesitaríamos para mudarnos. Entre el primer mes, el último mes, depósito de seguridad y costos de mudanza, estábamos viendo casi 160,000 pesos. Teníamos quizás la mitad de eso en ahorros. Sentí mi pecho apretarse mientras la sensación de seguridad comenzaba a desvanecerse.
Jonathan debió haber visto mi cara cambiar porque pausó a mitad de la frase y preguntó si necesitábamos un minuto para discutir las finanzas. Sam comenzó a decir que necesitaríamos pensarlo cuando mi teléfono sonó. Era el detective Putnam. Preguntó dónde estábamos y le conté sobre la búsqueda de departamento. Se quedó callado por un segundo y luego dijo que podría ayudar con los costos a través de un programa de asistencia a víctimas que el condado manejaba para personas cuyos hogares habían sido comprometidos por acosadores. Dijo que ya había comenzado el papeleo después de ver nuestra situación y pensaba que calificaríamos para hasta 200,000 pesos en gastos de mudanza. El alivio me mareó. Sam tomó el teléfono y obtuvo los detalles mientras yo me sentaba en el piso vacío de la sala del departamento, una mano en mi panza donde el bebé estaba pateando. Jonathan nos dio una hora para arreglar las cosas y salió al pasillo. El detective Putnam conectó a Sam con alguien de la oficina de servicios a víctimas, quien confirmó que podían acelerar nuestra solicitud dada la urgencia y las amenazas en línea. Para cuando Jonathan regresó estábamos firmando el contrato. Mi hermano llamó esa noche pidiendo reunirnos en algún lugar neutral para hablar. Casi dije que no, todavía enojada por Jess y cuánto tiempo le había permitido acceso a nuestra familia, pero Sam me recordó que mi hermano había sido quien finalmente expuso lo que Jess estaba haciendo, que le había dado a los fiscales todo lo que necesitaban. Acordamos reunirnos en una cafetería cerca del departamento de Anya a la mañana siguiente. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas frente a él. Había pedido mi descafeinado habitual por el embarazo y el pequeño gesto hizo que se me cerrara la garganta. Se puso de pie cuando me vio, pero no intentó abrazarme. Solo señaló la silla frente a él. Nos sentamos en un silencio incómodo por un minuto antes de que comenzara a hablar. Dijo que se había mudado del departamento que había compartido con Jess. No podía soportar estar en el espacio donde ella había conspirado contra mí. Había cortado todo contacto con ella y cambiado su número para que no pudiera contactarlo. Estaba cooperando completamente con los fiscales. Les había dado su testimonio sobre encontrar los mensajes en su teléfono y los pagos en su laptop. Dijo que sabía que lo siento no era suficiente, que debería haber visto lo que ella estaba haciendo antes. Debería haber cuestionado por qué Jake siempre parecía saber cosas que solo la familia debería saber. Su voz se quebró cuando dijo que había elegido su relación sobre la seguridad de su hermana y que tendría que vivir con eso. Lo dejé terminar antes de hablar. Le dije que apreciaba su testimonio y su cooperación con la policía, que esas acciones importaban, pero también le dije que no estaba lista para volver a como eran las cosas antes, no estaba lista para confiar en él como solía hacerlo. Necesitaba entender que reconstruir lo que teníamos tomaría tiempo, tal vez mucho tiempo, y no podía prometer que alguna vez volveríamos a estar igual. Asintió y se limpió los ojos con su manga. Dijo que entendía, que pasaría el tiempo que fuera necesario probando que era digno de confianza de nuevo. Preguntó si al menos podía saber cuándo naciera el bebé, si había una manera de ser parte de la vida de su sobrina, aunque fuera a distancia. Lo pensé por un minuto mirándolo sentado allí viéndose más roto de lo que jamás lo había visto. Dije que tal vez, eventualmente, pero ahora mismo necesitaba espacio para sentirme segura y prepararme para el bebé sin preocuparme de que se filtrara información. Él aceptó eso sin discutir. Solo me pidió que le avisara si alguna vez necesitaba algo. Terminamos nuestro café en silencio y me acompañó de regreso a mi coche manteniendo su distancia como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Una semana antes de mi fecha de parto me desperté a las 3 de la mañana con un dolor que se sentía diferente a los calambres que había estado teniendo. Más agudo, más profundo, irradiando desde mi espalda baja hacia mi estómago. Me quedé ahí un minuto tratando de decidir si eran solo más contracciones por estrés, pero luego sentí humedad entre mis piernas y cuando encendí la lámpara las sábanas estaban manchadas de sangre. Sacudí a Sam para despertarlo y sus ojos se abrieron mucho cuando vio la sangre. Salió de la cama y agarró sus llaves antes de que yo pudiera siquiera sentarme ayudándome a ponerme pants y zapatos mientras llamaba al hospital para decirles que íbamos en camino. El viaje se sintió interminable aunque el nuevo hospital estaba a solo 15 minutos. Cada bache en el camino enviaba nuevas olas de dolor a través de mi abdomen. Y mantuve una mano presionada contra mi panza sintiendo los movimientos del bebé. Ella todavía estaba pateando, pero los movimientos se sentían diferentes, más frenéticos. Sam se pasó 2 semáforos en rojo y no le dije que bajara la velocidad. El doctor Shaw nos recibió en la entrada de emergencias ya en uniforme médico como si hubiera estado esperando. Una enfermera trajo una silla de ruedas y me llevaron apresuradamente por pasillos que no reconocía a una habitación con monitores y equipo por todas partes. El doctor Shaw me examinó mientras explicaba qué estaba buscando. Su voz calmada pero sus movimientos rápidos y precisos. Después de unos minutos se retiró y le dijo a Sam que se sentara. Dijo que el estrés había causado un desprendimiento parcial de placenta, lo que significaba que la placenta estaba comenzando a separarse de la pared de mi útero. No era una separación completa todavía, pero era peligroso. Podía empeorar rápido. Podía cortar el oxígeno al bebé o causar que yo sangrara demasiado. Todo mi cuerpo se enfrió. Pregunté si el bebé estaba bien y el doctor Shaw dijo por ahora sí. Su ritmo cardíaco era fuerte y se estaba moviendo bien, pero necesitábamos actuar rápidamente. Dijo que iba a darme medicación para tratar de detener el sangrado y estabilizar la situación, pero necesitaría quedarme en el hospital en reposo absoluto.
Si el sangrado empeoraba o el bebé mostraba signos de angustia, tendrían que hacer cesárea de emergencia inmediatamente. La mano de Sam encontró la mía y apretó fuerte. Pensé en todo lo que Jake había hecho. Todo el miedo y estrés por el que nos había hecho pasar y cómo ahora podría acostarme a mi bebé. La ira se sentía como fuego en mi pecho, pero la empujé hacia abajo porque necesitaba mantener la calma para ella. El doctor Shaw comenzó una vía intravenosa y me dio la primera dosis de medicación mientras las enfermeras me conectaban a monitores que rastreaban mis contracciones y el latido del bebé. El sonido de su corazón llenó la habitación, constante y fuerte, y me concentré en ese sonido mientras la medicación funcionaba y el dolor comenzaba a disminuir lentamente. El doctor Shaw regresó 2 horas después con resultados de pruebas y una máquina de ultrasonido. Hizo un escaneo completo del bebé y la placenta mientras explicaba lo que estaba viendo en la pantalla. La separación era pequeña, dijo, y la medicación había detenido que empeorara. El bebé se veía saludable, buen tamaño y posición, latido fuerte y movimientos, pero dijo que no podía ir a casa. Necesitaba quedarme en el hospital bajo observación por al menos 24 horas para asegurarse de que el sangrado no comenzara de nuevo. Después de eso, si todo se mantenía estable, podría ir a casa, pero solo en reposo absoluto hasta el parto. Nada de levantarse excepto para ir al baño. Nada de estrés. Nada de visitas excepto Sam y absolutamente ninguna exposición a nada relacionado con Jake o el caso. Dijo que mi cuerpo había pasado por demasiado y necesitábamos darle al bebé cada oportunidad posible para desarrollarse un poco más. Pero también dijo que no podíamos esperar al trabajo de parto natural. El riesgo era demasiado alto. Quería programar una inducción controlada para dentro de 3 días, lo que me pondría en la semana 37. No término completo, pero lo suficientemente cerca para que el bebé estuviera bien y el ambiente controlado les permitiría monitorear todo y actuar rápido si se desarrollaban complicaciones. Estuve de acuerdo inmediatamente, simplemente agradecida de que hubiera un plan que pudiera mantenernos a ambas a salvo. El doctor Shaw se fue a programar la inducción mientras Sam acercaba una silla a mi cama y sostenía mi mano. Una enfermera entró para informarme sobre las reglas de reposo en cama y qué vigilar, cualquier sangrado nuevo o dolor o cambios en el movimiento del bebé. También dijo que el equipo de seguridad había sido actualizado sobre mi estancia extendida y el próximo parto. Mi foto y nombre falso fueron distribuidos a cada miembro del personal en el piso de maternidad con instrucciones de que yo era una paciente de alto riesgo con una situación de seguridad. Nadie podría entrar a mi habitación sin mostrar identificación al guardia apostado afuera de mi puerta. No se daría información sobre mí por teléfono o a nadie que viniera preguntando. Cuando el bebé naciera sería registrada bajo el nombre falso también hasta que pudiéramos dejar el hospital de manera segura y actualizar los registros. El nivel de precaución debería haberme hecho sentir paranoica, pero en cambio me hizo sentir protegida. Estas personas estaban tomando la amenaza en serio, haciendo todo lo que podían para mantener a Jake y sus seguidores lejos de nosotros. El detective Putnam llamó esa tarde con noticias sobre Jess que hicieron que mi presión arterial subiera lo suficiente para activar los monitores. Una enfermera entró corriendo y tuve que respirar profundo y pensar pensamientos calmados hasta que los números bajaron antes de que el detective Putnam continuara. Dijo que Jess había violado su orden de restricción creando una cuenta de red social falsa bajo un nombre diferente para contactar a mi hermano. Le había enviado mensajes afirmando que estaba embarazada de su hijo y necesitaba hablar urgentemente, que tenía información importante sobre Jake que él necesitaba escuchar. Mi hermano había hecho capturas de pantalla de todo inmediatamente y llamado a la policía en lugar de responder. El detective Putnam dijo que habían rastreado la cuenta hasta Jess en cuestión de horas, y la arrestaron en la casa de sus padres donde se había estado quedando desde que pagó la fianza. Su fianza fue revocada, y ahora estaba en la cárcel del condado esperando juicio. Dijo que la violación mostraba que no se podía confiar en que siguiera las órdenes de la corte, y el fiscal estaba usando eso para argumentar que debería permanecer encerrada hasta la fecha de su juicio. Pregunté si estaba realmente embarazada o si eso era solo otra manipulación. El detective Putnam dijo que hasta donde sabían era una mentira, solo otro intento de hacer que mi hermano rompiera su silencio y le diera información que ella pudiera pasar a Jake. La frialdad de eso me aturdió. Incluso enfrentando cargos criminales y una orden de restricción, Jess seguía tratando de ayudar a Jake, seguía tratando de obtener acceso a información sobre mí y el bebé. Sam preguntó qué pasaría si ella seguía tratando de hacer contacto desde la cárcel y el detective Putnam dijo que estaban monitoreando sus llamadas y correo, que cualquier intento de contactarme a mí o a mi familia agregaría más cargos. Dijo que me enfocara en mantenerme calmada y saludable para el bebé, que Jess no podía lastimarnos más desde detrás de las rejas. 2 días después el detective Putnam llamó de nuevo con noticias diferentes, esta vez sobre Jake. Dijo que Jake había pasado por otra evaluación psiquiátrica como parte del proceso judicial y algo inesperado había sucedido. Jake tuvo un momento de claridad donde reconoció que no era el padre del bebé. Su médico le dijo al detective Putnam que la nueva combinación de medicamentos finalmente estaba funcionando, que los delirios de Jake se estaban rompiendo y él estaba comenzando a ver la realidad. Aparentemente rompió a llorar durante la evaluación, disculpándose por todo lo que había hecho y diciendo que no sabía por qué creía que el bebé era suyo. El médico era cautelosamente optimista de que con tratamiento continuo Jake podría mantener esta lucidez. Pero también advirtió que el agarre de Jake sobre la realidad todavía era frágil,
que si dejaba de tomar su medicación de nuevo los delirios podrían regresar igual de fuertes. El detective Putnam dijo que la corte estaba tomando esto en cuenta, y en lugar de liberar a Jake a tratamiento ambulatorio, estaban ordenando que fuera a una instalación psiquiátrica a largo plazo, donde viviría a tiempo completo y su medicación sería supervisada. Se quedaría allí por al menos un año, posiblemente más dependiendo de su progreso, y no podría irse sin aprobación de la corte. Pregunté si eso significaba que estaría encerrado durante el nacimiento del bebé y los primeros meses de vida. El detective Putnam dijo que sí, que para cuando Jake fuera siquiera elegible para evaluación para ser liberado mi hija tendría más de un año y habríamos tenido tiempo para establecer nuestra nueva vida sin él rondándonos. El alivio fue físico como si me quitaran un peso del pecho. Sam preguntó sobre la orden de restricción, y el detective Putnam dijo que permanecería vigente independientemente del progreso del tratamiento de Jake, que incluso si mejoraba no se le permitiría estar cerca de nosotros sin mi permiso explícito. Dije que no podía imaginar dar ese permiso nunca y el detective Putnam dijo que ese era completamente mi derecho. Harley Grimes, la fiscal manejando los casos de Jake y Jess, me llamó directamente al día siguiente para actualizarme sobre los cargos formales. Contra Jake había presentado cargos de acoso, allanamiento criminal por irrumpir en nuestra casa, hacer amenazas terroristas por las cosas que dijo en sus mensajes de voz, y violar la orden de protección por el incidente del baby shower y la emboscada en el trabajo. Cada cargo conllevaba tiempo serio en prisión, pero dada la enfermedad mental de Jake, Harley dijo que el enfoque era conseguirle tratamiento psiquiátrico a largo plazo en lugar de solo castigo. Ella lo quería en un lugar donde no pudiera lastimar a nadie y donde tuviera que seguir con su medicación. Contra Jess los cargos eran más extensos porque Jess no tenía la defensa de enfermedad mental. Harley había presentado cargos de acoso por interpósita persona por alimentar a Jake con información, fraude por los pagos que había recibido de la madre de Jake bajo falsas pretensiones, conspiración por coordinarse con Jake para rastrear mis movimientos y hostigamiento por las publicaciones en redes sociales apoyando los delirios de Jake. Harley dijo que Jess enfrentaba hasta 5 años en prisión si era condenada en todos los cargos, aunque probablemente intentaría un acuerdo de culpabilidad. Pregunté qué tipo de trato podría obtener, y Harley dijo que no aceptaría nada menos de 3 años con consejería obligatoria y restitución completa por los costos que sus acciones nos habían causado. Los líderes del grupo de derechos de los padres que habían organizado la invasión de la casa enfrentaban cargos de allanamiento criminal y conspiración. Harley dijo que 3 de ellos ya habían aceptado acuerdos de culpabilidad que incluían libertad condicional, servicio comunitario y órdenes de eliminar todo el contenido sobre mí de sus plataformas. También tenían que publicar correcciones públicas, admitiendo que habían estado equivocados sobre la situación. Pregunté si eso realmente llegaría a toda la gente que había visto la transmisión en vivo original, y Harley admitió que probablemente no. ¿Pero era lo mejor que podían hacer legalmente? Lo importante era establecer la verdad en el registro judicial para que si alguien buscaba mi nombre encontrara la historia real. Riley Chase vino a visitarme al hospital el día antes de mi inducción programada. Trajo su laptop y dijo que quería ayudarme a preparar una declaración de impacto de víctima para la eventual audiencia de sentencia de Jake. No había pensado en tener que enfrentar a Jake de nuevo incluso por video, y la idea hizo que mi ritmo cardíaco subiera. Riley vio el monitor saltar y rápidamente me aseguró que no tendría que verlo en persona. Podía enviar una declaración escrita o grabar un video, pero dijo que tener una declaración lista sería poderoso. Ayudaría al juez a entender el impacto completo de lo que Jake había hecho. Pasamos 2 horas trabajando en ello, Riley ayudándome a organizar mis pensamientos y enfocarme en hechos específicos en lugar de solo enojo. Me hizo describir el incidente del machete hace 3 años, cómo me quedé para ayudar a Jake a pesar de mi miedo, cómo solo me fui cuando sus amenazas se volvieron demasiado específicas y violentas. Luego el anuncio del embarazo y la afirmación inmediata de Jake de que el bebé era suyo a pesar de no tener contacto por más de un año, la escalada del acoso, la página de Facebook, el ataque en el baby shower, la emboscada en el trabajo, la invasión de la casa con la transmisión en vivo, las complicaciones médicas, el sangrado y el desprendimiento de placenta causados por el estrés, el miedo de que podría perder a mi bebé debido a sus delirios. Escribirlo todo en orden cronológico fue agotador pero también catártico, como si finalmente estuviera organizando el caos en algo concreto e innegable. Sam trabajó en su propia declaración en la esquina de la habitación, escribiendo sobre el miedo de casi perdernos a mí y a nuestro bebé, sobre tener que proteger a su familia de alguien que debería haber estado seguro en tratamiento. Riley dijo que ambas declaraciones serían evidencia poderosa del daño que Jake había causado y ayudarían a asegurar que obtuviera el tratamiento a largo plazo que necesitaba. El detective Putnam llamó esa noche para decirme que la División de Delitos Cibernéticos del FBI había terminado su investigación sobre el acoso en línea, habían identificado y entrevistado a los 3 acosadores más agresivos que habían hecho amenazas específicas contra mí. 2 de ellos, ambos hombres en sus 30 segundos de diferentes estados, estaban siendo acusados de acoso interestatal y ciberacoso. El tercero era un chico de 17 años que se había dejado llevar por la retórica de los derechos de los padres sin entender la realidad de la situación. Estaba recibiendo una advertencia y consejería obligatoria en lugar de cargos, pero sus padres habían sido informados y estaban horrorizados por lo que había hecho.
El detective Putnam dijo que varios sitios web habían eliminado la página de Jake luchando por mi bebé y contenido asociado después de recibir demandas legales de nuestro abogado. La página todavía estaba archivada en algunos lugares y las capturas de pantalla probablemente circularían para siempre, pero las fuentes principales habían desaparecido y cualquiera que buscara ahora encontraría artículos sobre los arrestos y cargos en su lugar. Dijo que la turba en línea en su mayoría se había movido a otras causas, lo cual era típico para la indignación en Internet. Pregunté si alguna vez seríamos completamente libres de ello y fue honesto. Dijo que probablemente no completamente, pero lo peor había pasado. La gente que importaba, el sistema legal y las fuerzas del orden sabían la verdad, eso tendría que ser suficiente. Mi hermano probó su compromiso de reconstruir la confianza testificando en la audiencia preliminar de Jess 3 días después de que di a luz. Sam se quedó en casa con nuestra hija mientras Anya me llevaba al juzgado, mi cuerpo todavía adolorido por el parto pero determinada a ver a Jess enfrentar consecuencias. Mi hermano ya estaba allí luciendo nervioso en un traje que nunca le había visto usar antes. Me vio y comenzó a acercarse pero se detuvo cuando no me moví hacia él. Anya apretó mi mano y tomamos asientos en la parte trasera de la sala. Jess fue traída usando un traje naranja, su cabello recogido y su cara sin maquillaje. Se veía más pequeña de lo que recordaba, menos amenazante ahora que estaba detrás de las rejas. La audiencia preliminar era solo para determinar si había suficiente evidencia para proceder al juicio, pero Harley Grimes fue minuciosa presentando cada pieza de evidencia metódicamente. Mi hermano subió al estrado y testificó sobre encontrar los mensajes en el teléfono de Jess, los pagos en su laptop, el borrador del mensaje con nuestra dirección e información del hospital. Describió cómo Jess le había mentido durante meses. Había usado su relación para obtener acceso a información familiar que luego vendió a la madre de Jake y le dio al propio Jake. Su voz se mantuvo firme pero podía ver sus manos temblando mientras sostenía la evidencia impresa. El abogado de Jess trató de interrogarlo sugiriendo que estaba mintiendo para proteger a su hermana, pero mi hermano cortó eso inmediatamente. Dijo que estaba testificando porque lo que Jess había hecho estaba mal y era peligroso, que había ayudado a un hombre mentalmente enfermo a acosar a su hermana embarazada y casi causó la pérdida de su sobrina. Dijo que había aprendido a reconocer la manipulación y no iba a dejar que Jess minimizara sus acciones o se hiciera la víctima. El juez dictaminó que había evidencia más que suficiente para proceder al juicio y fijó una fecha para dentro de 2 meses. Después de la audiencia, mi hermano se acercó a donde Anya y yo estábamos paradas. No trató de abrazarme ni dar excusas. Solo dijo que esperaba que su testimonio mostrara que hablaba en serio sobre arreglar las cosas. Le dije que era un comienzo, que lo había visto elegir la verdad sobre proteger a Jess y eso importaba. Dijo que también había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían estado en relaciones con parejas manipuladoras, que estaba aprendiendo a reconocer las banderas rojas que había pasado por alto con Jess. Estaba trabajando en su propio juicio y su propia sanación para poder ser alguien en quien yo pudiera confiar de nuevo. Asentí y dije que apreciaba eso. Luego Anya y yo nos fuimos para regresar con Sam y el bebé. En el viaje a casa Anya dijo que mi hermano se veía diferente, más maduro de alguna manera. Estuve de acuerdo. Dije que tal vez casi perder a su familia finalmente lo había despertado a la realidad. 2 días antes de mi inducción programada, la madre de Jake apareció en el departamento de Anya. Sam abrió la puerta y se paró bloqueando la entrada hasta que le dije que estaba bien. Se veía más vieja que cuando la vi por última vez en el juzgado, su cara marcada por la preocupación y el agotamiento. Preguntó si podíamos hablar solo unos minutos, y la llevé a la pequeña mesa de la cocina mientras Sam rondaba protectivamente cerca. Me dijo que Jake había sido transferido a una instalación psiquiátrica segura a 2 estados de distancia para tratamiento a largo plazo. Los médicos allí se especializaban en esquizofrenia resistente al tratamiento, y ya habían ajustado su plan de medicación. Ella había firmado el poder notarial médico al equipo de tratamiento para no poder interferir con sus decisiones incluso si quisiera. También había establecido un fondo fiduciario para asegurar que Jake tuviera cuidado de por vida sin importar lo que le pasara a ella. Sus manos temblaban mientras sacaba papeles mostrando todos los arreglos legales que había hecho. Dijo que sabía que nada podía deshacer lo que Jake me había hecho, lo que ella había permitido al pagarle a Jess por información. No estaba pidiendo perdón ni tratando de mantener una relación. Solo quería que supiera que Jake nunca podría volver a lastimarme, que se había asegurado de ello. Luego preguntó si podía enviar un regalo para el bebé después del parto, tal vez un bono de ahorro o algo práctico que no requiriera ningún contacto entre nosotras. Le dije que necesitaba pensarlo, que no estaba lista para tomar decisiones sobre ningún tipo de conexión entre ella y mi hija. Asintió y se levantó para irse agradeciéndome por siquiera dejarla explicar. Después de que se fue, Sam preguntó si estaba bien y me di cuenta de que me sentía aliviada en lugar de enojada. Saber que Jake estaba lejos en una instalación segura, que su madre había cedido el control a profesionales, me hizo sentir más segura de lo que me había sentido en semanas. A la mañana siguiente, el detective Putnam llamó con noticias sobre el grupo de derechos de los padres. Los 3 líderes que habían organizado la invasión de nuestra casa habían aceptado acuerdos de culpabilidad. Cada uno recibió 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, y se les ordenó eliminar todo el contenido sobre mí de sus sitios web y plataformas de redes sociales.
El acuerdo también requería que publicaran correcciones públicas en sus páginas principales declarando que habían estado equivocados sobre la situación, que yo no estaba alejando a un padre de su hijo, que habían participado en el acoso de una mujer embarazada basados en información falsa. El detective Putnam dijo que las correcciones no llegarían a todos los que habían visto la transmisión en vivo original, pero era una victoria legal que establecía la verdad en registros oficiales. Sus seguidores todavía creerían lo que quisieran creer, pero cualquiera que investigara el caso encontraría los documentos judiciales mostrando lo que realmente sucedió. Dijo que el FBI todavía estaba investigando las amenazas en línea más serias y el doxeo, que varias personas podrían enfrentar cargos federales. Le agradecí por todo lo que había hecho y me dijo que se reportaría después de que naciera el bebé para asegurarse de que la seguridad del hospital mantuviera los protocolos. Colgando sentí como si otra pieza de la pesadilla fuera desmantelada lenta pero constantemente. Esa noche Anya me sorprendió transformando su sala en un espacio para baby shower. Había invitado a Sam, a mi hermano y a otros 2 amigos cercanos cuya información nunca había sido comprometida por Jess. Había decoraciones pastel, un pequeño pastel y una pila de regalos envueltos en la mesa de centro. Era todo lo que el shower original debería haber sido. Pacífico y alegre sin el miedo de que Jake apareciera. Mi hermano llegó cargando una caja grande envuelta y me abrazó con cuidado consciente de mi panza de embarazada. Jugamos juegos simples y comimos pastel mientras Anya contaba historias divertidas sobre el embarazo de su propia madre con ella. Cuando abrí los regalos había cosas prácticas como pañales y ropa de bebé, pero también regalos considerados como una manta de bebé hecha a mano por mi hermano. Había aprendido a tejer específicamente para hacerla pasando semanas en el patrón intrincado. Adentro había una tarjeta prometiendo ser el mejor tío, proteger a su sobrina, nunca dejar que nadie lastimara a nuestra familia de nuevo. Comencé a llorar leyéndola y no podía parar, abrumada por lo diferente que se sentía esto del caos y el terror de las semanas recientes. Sam me sostuvo mientras lloraba y mi hermano se disculpó por ponerme emocional. Le dije que estas eran lágrimas buenas, que necesitaba sentir este tipo de felicidad de nuevo. Anya me trajo pañuelos y pasamos el resto de la noche hablando de cosas normales como nombres de bebé y colores para el cuarto. Por unas horas me sentí como una mujer embarazada regular emocionada por conocer a su bebé, no una víctima de acoso contando los días para el parto. Llegamos al hospital a las 6 de la mañana. El cielo todavía oscuro y el estacionamiento casi vacío. Sam cargó nuestras maletas mientras yo caminaba como pato a través de las puertas automáticas, mi cuerpo pesado e incómodo. En el registro di el nombre falso que habíamos arreglado con la seguridad del hospital, y los ojos de la recepcionista parpadearon con reconocimiento. Claramente había sido informada sobre nuestra situación. Nos procesó rápida y silenciosamente, luego llamó a un escolta para llevarnos arriba. Un guardia de seguridad nos acompañó al área de maternidad donde una enfermera estaba esperando. Se presentó y nos llevó a una habitación privada al final del pasillo lejos de los otros pacientes. Explicó que mi número de habitación no estaría publicado en ninguna parte y solo visitantes aprobados serían permitidos en el piso. El doctor Shaw llegó 20 minutos después revisando mi expediente y checando mi presión arterial. Dijo que mi cuerpo había estado bajo enorme estrés y el parto podría ser complicado debido a ello. Su equipo estaba preparado para cualquier cosa que pudiera pasar. Explicó el proceso de inducción, cómo comenzarían la medicación para iniciar las contracciones y monitorearme de cerca todo el tiempo. Sam acercó una silla a la cama y tomó mi mano mientras la enfermera insertaba la vía intravenosa. La medicación comenzó a gotear en mis venas y el doctor Shaw dijo que tomaría unas horas antes de que el trabajo de parto real comenzara. Me dijo que tratara de descansar mientras pudiera. Sam apretó mi mano y cerré los ojos tratando de relajarme a pesar de saber lo que venía. El trabajo de parto comenzó lentamente. Solo calambres leves al principio que gradualmente se convirtieron en contracciones reales. Para media mañana estaba respirando a través de ellas agarrando la mano de Sam mientras la enfermera revisaba mi progreso. Las contracciones se hicieron más fuertes durante la tarde, viniendo más seguidas hasta que no podía hablar a través de ellas. Entre contracciones pensaba en lo diferente que era esta experiencia de lo que había imaginado meses atrás. Había imaginado un parto alegre con familia visitando y flores llenando la habitación. En cambio, estaba registrada bajo un nombre falso con seguridad afuera de mi puerta todavía, con miedo de que Jake pudiera encontrarnos de alguna manera. Sus delirios habían robado tanta alegría de lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero luego miraba a Sam sentado a mi lado, su cara llena de amor y preocupación, y recordaba lo que más importaba. Estábamos a punto de conocer a nuestra hija. Ella estaría segura y amada y protegida. La enfermedad de Jake había intentado destruirnos, pero habíamos sobrevivido. La contracción terminaba y yo respiraba de nuevo enfocándome en la presencia constante de Sam y la vida que estábamos trayendo al mundo. Otra contracción comenzaba y yo agarraba su mano más fuerte montando la ola de dolor mientras él contaba respiraciones conmigo. Las horas se borraron juntas, dolor y descanso, y la voz de Sam anclándome a través de todo. A las 4:47 de la tarde, después de 12 horas de trabajo de parto, nuestra hija nació. Salió gritando y perfecta. Su carita arrugada y furiosa por ser forzada al mundo frío. La enfermera la puso en mi pecho y sentí un amor protector feroz que hizo que todo por lo que habíamos pasado valiera la pena. Pesó 3 kilos y tenía cabello oscuro como el de Sam.
ya grueso y húmedo contra su pequeño cráneo. No podía dejar de mirarla contando sus dedos de manos y pies, maravillada de que fuera real y estuviera aquí y fuera nuestra. Sam estaba llorando mientras cortaba el cordón umbilical, sus manos temblando de emoción. Cuando me miró vi el miedo de las semanas pasadas finalmente dejar su rostro reemplazado por pura alegría y asombro. Besó mi frente y luego tocó la mejilla de nuestra hija suavemente, susurrando que nos mantendría a ambas seguras para siempre. La enfermera se la llevó para limpiarla y pesarla mientras el doctor Shaw terminaba el parto. Cuando la trajeron de regreso envuelta en una manta de hospital, Sam la sostuvo por primera vez y lo vi enamorarse completamente. La meció suavemente y le contó sobre todas las cosas que le enseñaría, todas las formas en que la protegería, todo el amor que tendría. Yo estaba exhausta y adolorida, pero más feliz de lo que había estado nunca. La seguridad del hospital mantuvo vigilancia estricta durante nuestra estancia de 2 días. No se permitieron visitantes excepto mi hermano y Anya, quienes vinieron por separado y tuvieron que mostrar identificación antes de ser escoltados a nuestra habitación. El personal de enfermería usó el nombre falso en todo el papeleo, y mi número de habitación no estaba publicado en ningún tablero o puerta. Cada enfermera que entraba revisaba nuestras pulseras y confirmaba nuestras identidades antes de proveer cuidados. El detective Putnam llamó 2 veces para confirmar que no había habido actividad sospechosa alrededor del hospital, nadie haciendo preguntas sobre partos recientes o tratando de acceder a registros de maternidad. Dijo que los seguidores de Jake en línea en su mayoría se habían movido a otras causas, aunque algunos fanáticos todavía estaban publicando teorías de conspiración. Había alertado a la seguridad del hospital sobre nombres de usuario específicos para vigilar. Mi hermano visitó la tarde después del parto trayendo flores y un animal de peluche para su sobrina. La sostuvo con cuidado, lágrimas corriendo por su rostro mientras le decía que siempre la protegería. Anya vino a la mañana siguiente con un paquete de cuidados lleno de botanas y revistas sentándose conmigo mientras Sam iba a la cafetería. Dijo que me veía cansada pero feliz, que había estado tan preocupada durante el acoso, pero verme ahora con mi hija le hacía creer que todo estaría bien. En nuestro segundo día en el hospital, el detective Putnam visitó en persona. Se veía serio mientras cerraba la puerta detrás de él y sentí mi estómago caer con miedo de qué noticias traía. Se sentó y nos dijo que el equipo psiquiátrico de Jake había hecho un descubrimiento significativo. Mientras revisaban las pertenencias de Jake en la instalación habían encontrado diarios detallando sus crecientes delirios sobre mí. Había estado escribiendo durante meses sobre cómo estábamos destinados a estar juntos, cómo Sam me había robado, cómo el bebé era suyo a pesar de toda evidencia de lo contrario. El diario mostraba clara premeditación incluso dentro de su psicosis. Había estado planeando confrontarme, llevarme de regreso, criar al bebé como suyo. Lo que lo hacía peor era la evidencia de que había estado escondiendo sus medicamentos durante meses antes de que el acoso se pusiera mal. Los diarios mencionaban triturar pastillas y fingir tragarlas evitando deliberadamente el tratamiento porque las voces le decían que la medicación nos mantenía separados. El equipo psiquiátrico dijo que esto explicaba su rápido deterioro de estable a peligroso. También significaba que sus acciones no eran solo rupturas espontáneas de la realidad, sino comportamiento calculado impulsado por delirios no tratados. El detective Putnam dijo que esta evidencia fortalecía el caso criminal considerablemente. Mostraba que Jake tenía capacidad para planear y engañar incluso mientras deliraba, lo cual importaría durante la sentencia. Preguntó si quería leer los diarios y dije que no inmediatamente. No necesitaba ver dentro de la mente rota de Jake, solo necesitaba saber que no podía lastimarnos más. La tarde siguiente, Harley Grimes llamó con una actualización sobre el caso de Jake. Su abogado estaba negociando un acuerdo de culpabilidad que lo enviaría a una instalación de prisión psiquiátrica por un mínimo de 5 años con tratamiento obligatorio. La instalación se especializaba en ofensores mentalmente enfermos y tenía protocolos estrictos para el cumplimiento de la medicación. Después de 5 años, Jake solo podría ser liberado si los médicos certificaban que ya no era un peligro y demostraba cumplimiento consistente con la medicación. Si dejaba de tomar medicación o mostraba signos de deterioro, permanecería confinado indefinidamente. Harley dijo que el acuerdo de culpabilidad era el mejor resultado que podíamos esperar porque garantizaba tratamiento a largo plazo mientras mantenía a Jake lejos de nosotros. Un juicio sería arriesgado y podría resultar en una sentencia más corta si el jurado simpatizaba con su enfermedad mental. El acuerdo también evitaba que yo tuviera que testificar en detalle sobre todo lo que pasó. Le dije que apoyaba el trato porque quería que Jake recibiera ayuda, no solo castigo. No lo odiaba por estar mentalmente enfermo. Odiaba lo que su enfermedad no tratada nos había hecho a todos. Si 5 años de tratamiento podían ayudarlo, si podían prevenir que lastimara a alguien más en el futuro, entonces eso importaba. Harley dijo que finalizaría el trato y programaría una audiencia de declaración para el próximo mes. Yo tendría la opción de enviar una declaración de impacto de víctima, pero no tendría que aparecer en persona si no quería. Le agradecí y colgué sintiéndome aliviada de que esta parte se estuviera moviendo hacia una resolución. Unos días después de que trajimos a nuestra hija a casa, Harley llamó de nuevo sobre el caso de Jess. Su fecha de juicio estaba fijada para dentro de 2 meses. Pero su abogado se había acercado a los fiscales sobre un acuerdo de culpabilidad. Jess estaba dispuesta a declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses.
El trato también requeriría que pagara restitución por nuestros costos de terapia y gastos de mudanza más completar un programa de salud mental abordando su manipulación y problemas de límites. Mi hermano llamó justo después de que Harley lo hiciera, su voz tensa mientras preguntaba qué pensaba sobre el acuerdo. Dijo que una parte de él quería que Jess enfrentara un juicio completo y sentencia máxima por lo que había hecho. Pero otra parte solo quería que terminara para que todos pudiéramos seguir adelante. Le dije que apoyaba el acuerdo si incluía la restitución y el tratamiento de salud mental. Jess necesitaba enfrentar consecuencias reales, pero también necesitaba ayuda para entender por qué lo que hizo estuvo tan mal. 3 años era un tiempo significativo, y la restitución le tomaría años pagar. Mi hermano se quedó callado por un momento, luego dijo que le diría a los fiscales que lo apoyábamos. Agregó que había comenzado a salir con alguien nuevo, tomando las cosas muy despacio, siendo cuidadoso con las banderas rojas. Dijo que la terapia le estaba ayudando a entender cómo Jess lo había manipulado y cómo había ignorado las señales de advertencia. Le dije que estaba orgullosa de él por hacer ese trabajo y me agradeció antes de colgar. El nuevo edificio de departamento se sentía como una fortaleza comparado con nuestra vieja casa. Sam cargó a nuestra hija a través del vestíbulo mientras yo seguía con la pañalera, mis piernas todavía temblorosas por 2 días en el hospital. El portero nos asintió, e hizo una nota en su registro. Cámaras rastreaban nuestro movimiento desde 3 ángulos diferentes. Sam ya le había dado al gerente del edificio fotos de Jake y Jess con instrucciones estrictas de no dejarlos pasar la entrada bajo ninguna circunstancia. El viaje en elevador al 4º piso se sintió seguro de una manera que no había experimentado en meses. Sam abrió nuestra puerta y entré para encontrar el cuarto del bebé completamente listo. Anya le había ayudado a arreglar todo mientras yo estaba en labor de parto. La cuna estaba contra la pared lejana con un móvil colgando encima. Mi hermano había ensamblado el cambiador y lo había surtido con pañales y toallitas. Todo estaba listo para nosotros. Me acomodé en la mecedora con mi hija y sentí mis hombros caer por primera vez desde que Jake había irrumpido en nuestra casa. Las ventanas tenían cerraduras de seguridad, la puerta tenía cerrojo y cadena, nadie podía llegar a nosotros aquí sin pasar por múltiples capas de protección. Sam se sentó en el piso junto a la silla y puso su mano en mi rodilla. Nuestra hija hacía pequeños ruidos dormida contra mi pecho. Así se sentía la seguridad. La primera noche en casa ella despertó cada 2 horas. Sam y yo nos turnamos tropezando hacia el cuarto del bebé en la oscuridad, cambiando pañales y calentando biberones. Para la mañana ambos estábamos exhaustos, pero ninguno se quejó. Este era agotamiento normal de nuevos padres. No el miedo aplastante que había definido mi embarazo. Mi hija me necesitaba y podía enfocarme en ella sin mirar constantemente por encima de mi hombro. El segundo día mi hermano llamó antes de venir, preguntó si el mediodía funcionaba y dije que sí. Llegó con una bolsa de regalo llena de ropa de bebé y una tarjeta que me hizo llorar. Sostuvo a su sobrina por 1 hora mientras ella dormía. Su cara suave con asombro. Cuando me la devolvió me agradeció por confiar en él lo suficiente para visitar. Le dije que se lo estaba ganando de vuelta poco a poco. Asintió y dijo que entendía. El tercer día Anya pasó con despensa y se quedó para ayudarme a descifrar el columpio del bebé. No preguntó sobre Jake o Jess, solo se enfocó en asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Para el final de la primera semana había establecido una rutina. Alimentar al bebé. Cambiar al bebé. Tratar de dormir cuando el bebé dormía. Sam regresó al trabajo, pero venía a casa a comer todos los días para revisarnos. Mi hermano visitaba cada 2 días, siempre llamando primero y nunca quedándose demasiado tiempo. Era paciente con mi cansancio, nunca presionando por más acceso del que yo estaba lista para dar. Traía café o cena y sostenía a su sobrina mientras yo me bañaba o tomaba una siesta. Podía ver cuánto la amaba ya. Sus ojos se humedecían cuando ella agarraba su dedo. El detective Putnam llamó el día 8 para decirme que la investigación estaba oficialmente cerrada. Jake estaba bajo custodia en la instalación psiquiátrica, y Jess estaba en la cárcel del condado esperando juicio. Toda la evidencia había sido recolectada y procesada. Los miembros del grupo de derechos de los padres que habían invadido nuestra casa habían aceptado acuerdos de culpabilidad. La campaña de acoso en línea había sido documentada para posibles cargos federales. Todo estaba envuelto desde una perspectiva policial. Preguntó si podía pasar a conocer al bebé y traer un regalo. Dudé, pero Sam dijo que estaba bien, así que acepté. El detective Putnam llegó la tarde siguiente con un elefante de peluche y una tarjeta. Sostuvo a mi hija con cuidado como si estuviera hecha de cristal. Nos dijo que había trabajado cientos de casos de acoso en su carrera, pero el nuestro destacaba por cómo los problemas de salud mental y los componentes en línea se habían cruzado para crear una situación tan peligrosa. Dijo que estaba usando nuestro caso como ejemplo de entrenamiento para otros oficiales. Quería que entendieran cómo las redes sociales podían amplificar delirios y crear comportamiento de turba que hacía a las víctimas aún más vulnerables. Nos agradeció por ser testigos cooperativos y dijo que la documentación que habíamos proporcionado había hecho construir el caso mucho más fácil. Antes de irse nos recordó que las órdenes de restricción estaban vigentes y siendo monitoreadas. Si Jake o Jess las violaban, él lo sabría inmediatamente. Riley llamaba cada semana para revisarme. Preguntaba cómo estaba durmiendo y si las pesadillas habían mejorado. Admití que no. Seguía soñando que Jake estaba en el departamento, que había pasado toda la seguridad de alguna manera.
Despertaba convencida de que escuchaba pasos en el pasillo. Sam encendía todas las luces para mostrarme que estábamos solos y seguros. Riley dijo que lo que sentía era normal después de un trauma sostenido. Lo llamó hipervigilancia. Mi sistema nervioso todavía estaba en modo de protección, aunque la amenaza real se había ido. Me enseñó técnicas de anclaje para usar cuando la ansiedad se ponía mal. 5 cosas que podía ver. 4 cosas que podía tocar. 3 cosas que podía escuchar. 2 cosas que podía oler. 1 cosa que podía probar. Dijo que ayudaría a mi cerebro a reconocer que estaba en el momento presente, no de vuelta en el pasado peligroso. También me enseñó cómo separar amenazas reales de respuestas de trauma. El timbre sonando no significaba que Jake nos había encontrado. Significaba que el repartidor había llegado con pañales. Mi hermano llamando no significaba que algo estaba mal. Significaba que quería visitar a su sobrina. Lentamente estaba aprendiendo a distinguir entre peligro real y la sobrereacción de mi cuerpo a estímulos normales. Riley dijo que tomaría tiempo pero mejoraría en ello. También me ayudó a procesar la culpa que sentía de que mi hija naciera en todo este caos. Seguía pensando que merecía una madre que no tuviera miedo constantemente, que pudiera disfrutarla sin saltar con cada sonido. Riley me recordó que había protegido a mi hija a través de todo. La había mantenido a salvo cuando era más vulnerable. Eso era lo que importaba. 2 semanas después de traer a mi hija a casa, manejé a la oficina de Harley para la audiencia de declaración de Jake. Había configurado una videoconferencia para que no tuviera que ir al juzgado. Me senté en su sala de conferencias con Sam a mi lado y vi a Jake aparecer en la pantalla. Se veía diferente, su cabello estaba corto y usaba ropa limpia, sus ojos estaban claros en lugar de salvajes, la medicación estaba funcionando. Su abogado habló primero explicando que Jake estaba aceptando total responsabilidad por sus acciones y declarándose culpable de todos los cargos. Luego Jake habló directamente a la cámara, dijo que lamentaba todo lo que me había hecho pasar, dijo que entendía ahora que sus delirios lo habían hecho peligroso y que se había negado a reconocer su enfermedad por mucho tiempo. Dijo que estaba comprometido a seguir con su medicación y participar en el tratamiento. Me pidió que lo perdonara algún día, aunque sabía que no lo merecía. Su psiquiatra testificó después, explicó que Jake había estado experimentando un episodio psicótico prolongado desencadenado por el incumplimiento de la medicación. Dijo que ahora tenía lucidez sobre sus delirios, y estaba trabajando duro en terapia para entender lo que había pasado. Recomendó la instalación de prisión psiquiátrica porque Jake necesitaba tratamiento estructurado a largo plazo con responsabilidad. El juez me preguntó si quería hablar. Harley había preparado una declaración de impacto de víctima para mí, pero decidí no leerla. Solo dije que apoyaba el acuerdo porque quería que Jake recibiera ayuda. El juez aceptó la declaración y sentenció a Jake a 5 años en la instalación psiquiátrica con tratamiento obligatorio. Solo podría ser liberado si los médicos certificaban que estaba estable y ya no era peligroso. Si dejaba de tomar medicación o mostraba signos de deterioro, permanecería confinado. Harley dijo que era el mejor resultado que podríamos haber esperado. La audiencia de declaración de Jess sucedió la semana siguiente. Esta vez asistí en persona con Sam y mi hermano. Nos sentamos en la sala mientras Jess era traída usando un traje naranja. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Su cara pálida, sin maquillaje. Su abogado explicó que se estaba declarando culpable de acoso por interpósita persona, fraude, conspiración y hostigamiento. A cambio había recibido 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. También tendría que pagar todo el dinero que la madre de Jake le había dado, más dinero adicional por nuestros costos de terapia y gastos de mudanza. El juez preguntó si quería hacer una declaración. Jess se puso de pie y leyó de un pedazo de papel. Dijo que lamentaba traicionar mi confianza y permitir los delirios de Jake. Dijo que se había convencido a sí misma de que estaba ayudando a Jake dándole información sobre mí. Pensó que si solo me veía y hablaba conmigo, aceptaría que ya no estábamos juntos y seguiría adelante. Admitió que había tomado dinero de la madre de Jake y que la motivación financiera había nublado su juicio. Dijo que entendía ahora que lo que había hecho era peligroso y estaba mal. Pidió mi perdón, pero dijo que sabía que no lo merecía. El juez no fue comprensivo. Le dijo a Jess que sus acciones habían puesto a una mujer embarazada y a un niño no nacido en grave peligro. Dijo que tomar dinero para proveer información a un acosador era particularmente atroz. Aceptó el acuerdo, pero dejó claro que si violaba cualquier término de su sentencia, cumpliría los 3 años completos sin posibilidad de libertad condicional. También le ordenó no tener contacto conmigo, Sam o mi hija por el resto de su vida. Después de la audiencia, mi hermano caminó con nosotros al estacionamiento. Dijo que ver a Jess aceptar responsabilidad le había ayudado a encontrar algo de cierre. Había pasado meses preguntándose si había pasado por alto señales obvias o si ella había sido tan buena escondiendo su verdadera naturaleza. Su terapeuta le estaba ayudando a entender que Jess había sido manipuladora desde el principio y que no debería culparse por confiar en alguien que amaba. Nos dijo que había comenzado a salir con alguien nuevo. Una mujer que conoció en el gimnasio. Estaban tomando las cosas muy despacio. Estaba siendo cuidadoso con las banderas rojas y prestando atención a cómo trataba a otras personas. Estaba aplicando todo lo que había aprendido en terapia sobre reconocer tácticas de manipulación. Preguntó si podía cuidar a su sobrina a veces. Miré a Sam, y luego de vuelta a mi hermano. Le dije que sí, pero comenzaríamos con visitas cortas mientras Sam o yo estuviéramos en casa. Asintió y dijo que era justo.
Se había probado digno de confianza en los últimos 2 meses, respetando cada límite que había puesto y siendo honesto sobre su propio proceso de sanación. Merecía una oportunidad de ser el tío que quería ser. 3 meses pasaron rápido, mi hija crecía y cambiaba cada día. Comenzó a sonreír y a hacer sonidos de arrullo. Dormía por periodos más largos en la noche. Sam y yo nos ajustamos a ser padres. El acoso en línea que había sido tan intenso durante el problema gradualmente se calmó. Los grupos de derechos de los padres se movieron a otras causas, y otra gente a quien atacar. Las publicaciones sobre mí todavía estaban allá afuera, pero quedaron enterradas bajo contenido más nuevo. La mayoría de la gente que había creído la historia de Jake nunca vio los registros de la corte o artículos de noticias que decían la verdad, pero suficiente gente lo hizo para que la narrativa cambiara. Riley me ayudó a trabajar con un abogado para eliminar el peor contenido de los resultados de búsqueda y plataformas de redes sociales. Enviamos demandas legales a sitios web alojando la página de Facebook de Jake y contenido similar. La mayoría cumplió en lugar de enfrentar demandas. No era perfecto, pero era mejor. Podía buscar mi propio nombre sin ver docenas de publicaciones llamándome villana. Sam sugirió terapia de pareja y acepté inmediatamente. Habíamos sobrevivido a algo que destruyó muchas relaciones. Necesitábamos ayuda procesando el trauma juntos y asegurándonos de mantenernos fuertes. Nuestra consejera se reunía con nosotros cada semana, nos ayudó a hablar sobre el miedo que ambos habíamos sentido y las formas en que nos habíamos apoyado mutuamente a través de la crisis. Señaló que nos habíamos comunicado bien bajo presión extrema y confiado el uno en el otro cuando más importaba. Esos eran cimientos sobre los que podíamos construir. También nos ayudó a procesar nuestras respuestas de trauma individuales. Sam tenía pesadillas sobre no poder protegernos. Yo tenía ataques de pánico cuando cosas inesperadas sucedían. Aprendimos cómo apoyarnos mutuamente a través de esos momentos sin asumir la ansiedad del otro. Una noche después de una sesión, Sam me dijo que quería casarse conmigo. Dijo que había estado planeando proponerse antes de que todo pasara con Jake, pero había querido esperar hasta que ambos estuviéramos lo suficientemente sanados para disfrutar realmente planeando una boda. No quería que nuestro compromiso fuera eclipsado por el trauma. Le dije que sentía lo mismo. Acordamos esperar un poco más hasta que nos sintiéramos más asentados y en paz. Llevé a mi hija a su revisión de 4 meses un martes por la mañana, el doctor Shaw la midió y pesó, revisó sus reflejos, preguntó sobre sus patrones de alimentación y sueño, dijo que estaba saludable y desarrollándose perfectamente, me dijo que estaba orgulloso de cómo la había protegido a través de todo. Dijo que muchas mujeres en mi situación habrían entrado en labor de parto prematura o tenido complicaciones serias por el estrés, pero yo había logrado llevarla a término y dar a luz a salvo. Dijo que eso requería fuerza real. Me autorizó a regresar al trabajo medio tiempo si quería, aunque recomendó continuar terapia para manejar cualquier estrés persistente. Le dije que lo estaba pensando. Sam y yo habíamos hablado sobre que yo me quedara en casa el primer año, pero extrañaba trabajar y tener conversaciones de adultos que no fueran sobre pañales o horarios de alimentación. El doctor Shaw dijo que lo que decidiera estaba bien siempre y cuando estuviera cuidando mi salud mental. Me recordó que la depresión posparto podía empeorar por el trauma y debía vigilar las señales de advertencia. Prometí que lo haría. Recibí una llamada del detective Putnam 2 semanas después. Dijo que el equipo de tratamiento de Jake reportó que estaba bien con una nueva mezcla de medicamentos. Jake estaba yendo a terapia todos los días y hablando sobre lo que había hecho. El médico dijo que entendía ahora que el bebé no era suyo y que me había lastimado gravemente. Jake le pidió a su madre que me dijera que lo sentía. El detective Putnam dejó claro que Jake no saldría pronto. Probablemente no por años, pero los médicos pensaban que realmente podría mejorar si seguía tomando su medicina. Le agradecí al detective Putnam y colgué. Una parte de mí estaba contenta de que Jake estuviera recibiendo ayuda. Otra parte todavía se sentía enojada de que tomara todo esto para hacerlo tomar su medicina en serio. Mi hermano vino esa noche después de que le envié un mensaje. Nos sentamos en el sofá mientras Sam sostenía al bebé en el cuarto. Mi hermano se veía cansado, más viejo de lo que se veía hace unos meses. Me dijo que había estado viendo a un terapeuta 2 veces por semana para trabajar a través de todo con Jess. Le dije que me alegraba que estuviera recibiendo ayuda. Preguntó si alguna vez lo perdonaría por no ver lo que ella estaba haciendo. Lo miré por un largo tiempo antes de responder. Le dije que lo perdonaba. Comenzó a llorar ahí mismo en mi sofá cubriendo su cara con sus manos. Dijo que había estado trabajando tan duro para ser alguien en quien pudiera confiar de nuevo que sabía que me había fallado al no ver a través de Jess antes. Lo abracé y le dije que estaríamos bien. Acordamos comenzar a tener cenas familiares una vez que el bebé fuera un poco más grande. Tal vez una vez a la semana. Dijo que quería ser el mejor tío posible. Le creí. 6 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. El bebé se estaba sentando sola y comenzando a comer alimentos sólidos. Anya me convenció de unirme a una clase de mamá y bebé en el centro comunitario los martes por la mañana. Estaba nerviosa la primera vez que fuimos. Seguía mirando por encima de mi hombro en el estacionamiento revisando para asegurarme de que nadie nos seguía. Adentro del centro comunitario había otras 8 mamás con bebés alrededor de la misma edad. Hicimos canciones y jugamos con juguetes en tapetes coloridos. Después de la clase, una de las otras mamás preguntó si quería ir por un café. Su nombre era Rachel y su hija era 2 semanas mayor que la mía.
Nos sentamos en la cafetería adjunta al centro comunitario y hablamos sobre horarios de sueño y dentición. Rachel preguntó sobre el padre de mi hija. No dudé. Le conté sobre Sam, sobre lo solidario que había sido a través de todo, sobre cómo era un papá increíble. No mencioné a Jake o el acoso o nada de eso. Por primera vez en meses hablé sobre mi familia sin sentir que tenía que defender o explicar nada. Se sintió normal. Se sintió bien. Sam se propuso en el primer cumpleaños de nuestra hija. Habíamos tenido una pequeña fiesta esa tarde con solo mi hermano, Anya y algunos amigos cercanos. Después de que todos se fueron y acostamos al bebé por la noche, Sam me pidió sentarme con él en la sala. Se puso de rodillas ahí mismo en la alfombra de nuestro departamento. Dijo que yo era la persona más fuerte que había conocido. Dijo que quería pasar el resto de su vida haciéndome sentir tan segura y amada como yo lo hacía sentir a él. Dijo que quería ser mi esposo y criar a nuestra hija juntos y construir una familia real. Dije que sí antes de que siquiera terminara de hablar. Estaba llorando y riendo al mismo tiempo, el anillo en mi dedo, y nos abrazamos por un largo tiempo. Habíamos sobrevivido lo peor que podía imaginar, todo lo demás se sentía posible ahora. Comenzamos a planear la boda de inmediato. Decidimos mantenerla pequeña, solo 20 personas en las que confiábamos completamente. Mi hermano me llevaría al altar ya que nuestros padres habían fallecido hace años. Anya sería mi dama de honor. Nuestra hija sería la niña de las flores, aunque a los 15 meses probablemente solo se tambalearía por el pasillo o necesitaría ser cargada. Mi hermano había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Claire que trabajaba en el hospital. La habíamos conocido 3 veces antes de acordar que podía venir a la boda. Los padres de Sam volarían desde Arizona, su hermana y su esposo estarían allí también. Elegimos una fecha a 3 meses. Suficiente tiempo para planear, pero no tan lejos para estresarnos por ello. Una carta llegó 2 meses antes de la boda. El detective Putnam llamó para decirme que venía. La madre de Jake había escrito para preguntar si podía ver a su nieta una vez al año bajo supervisión. Hablé con Sam sobre ello por mucho tiempo. Llamamos a Riley y preguntamos qué pensaba. Riley dijo que era completamente mi elección, pero que visitas supervisadas con una abuela eran diferentes del contacto con el propio Jake. Dijo que si decidía permitirlo deberíamos esperar hasta que nuestra hija tuviera al menos 2 años y poner reglas muy estrictas. Lo pensé por una semana. Finalmente le dije al detective Putnam que le dejara saber a la madre de Jake que aceptaría visitas supervisadas comenzando cuando mi hija cumpliera 2 años. Las visitas sucederían en una ubicación neutral con una trabajadora social presente. La madre de Jake no podía hablar sobre Jake o mostrar fotos de él. Si rompía alguna regla, las visitas se detendrían para siempre. El detective Putnam dijo que la madre de Jake lloró cuando le dijo. Dijo que entendía y estaba agradecida por cualquier oportunidad de conocer a su nieta. El día de la boda fue perfecto. Los padres de Anya tenían un patio trasero grande con árboles viejos y un jardín. Pusimos sillas en filas y colgamos luces blancas en las ramas. 20 personas se sentaron y vieron mientras mi hermano me llevaba por el pasillo de pasto. Nuestra hija usaba un vestido blanco diminuto, y la novia de mi hermano, Claire, la cargaba ya que caminar todavía era una aventura a esa edad. Sam estaba al frente con su mejor amigo de la universidad como su padrino. Estaba llorando antes de que yo siquiera llegara a él. Mi hermano dio un discurso durante la recepción sobre familia y confianza y segundas oportunidades. Habló sobre cómo casi me perdió por no protegerme mejor y lo agradecido que estaba de que lo hubiera perdonado. La mitad de los invitados estaban llorando para cuando terminó. Sam y yo habíamos escrito nuestros propios votos, prometimos protegernos mutuamente y a nuestra hija, prometimos hablar a través de nuestros miedos en lugar de esconderlos, prometimos construir una vida basada en amor en lugar de dejar que el trauma nos definiera. Cuando nos besamos todos aplaudieron. Anya cuidó al bebé para nuestra luna de miel. Solo fuimos a 2 horas de distancia a un bed and breakfast en las montañas, pero se sintió como un mundo diferente. Por 3 días dormimos hasta tarde y comimos desayuno en la cama y tomamos largas caminatas sin mirar por encima de nuestros hombros. Hablamos sobre comprar una casa con jardín algún día. Hablamos sobre tal vez tener otro bebé en unos años cuando nos sintiéramos listos. Hablamos sobre el trabajo de Sam y mis planes de regresar a trabajar medio tiempo. No hablamos sobre Jake o Jess o nada de las cosas malas. Solo hablamos sobre nuestro futuro, sobre la vida que estábamos construyendo juntos. En la última noche nos sentamos en el porche y vimos el atardecer. Sam dijo que nunca había sido más feliz. Me di cuenta de que yo sentía lo mismo. No estábamos definidos por lo que Jake había hecho nunca más. Estábamos definidos por lo que habíamos construido juntos, por la familia que habíamos elegido y protegido. Regresé a trabajar medio tiempo cuando nuestra hija tenía 8 meses. Encontré un trabajo con una pequeña compañía de marketing que me permitía trabajar desde casa 3 días a la semana e ir a la oficina 2 días. Mi hermano cuidaba a la niña los martes y jueves probándose confiable y paciente con su sobrina. Era bueno con ella, siempre a tiempo, siempre siguiendo nuestras instrucciones sobre siestas y alimentación. Verlo con ella me ayudó a confiar en él completamente de nuevo. La carrera de Sam iba bien. Obtuvo un ascenso que vino con un aumento. Comenzamos a ahorrar dinero seriamente por primera vez poniendo dinero cada mes para el enganche de una casa. Mirábamos listados en línea y hablábamos sobre lo que queríamos. Un jardín seguro. 3 recámaras para que la bebé pudiera tener su propio cuarto y pudiéramos tener un cuarto de huéspedes. Un buen distrito escolar.
No teníamos prisa, pero se sentía bien tener un plan. Estar trabajando hacia algo juntos. Harley Grimes me llamó un martes por la mañana mientras trabajaba desde casa. Dijo que Jake había sido movido a una instalación diferente, una que era menos segura que donde había estado. Sentí mi estómago caer. Explicó rápidamente que no podía ser liberado por al menos 4 años más. Probablemente más. La orden de restricción todavía estaba activa y lo estaría por años. Pero Jake había mejorado tanto con su tratamiento que los médicos recomendaron moverlo a algún lugar donde tuviera más libertad y mejores opciones de terapia. Harley dijo que en realidad era una buena señal que estuviera mejorando. Llamé a Riley tan pronto como colgué con Harley. Riley me habló a través de mi pánico. Me recordó que Jake mejorando era el mejor resultado posible para todos, incluyéndome a mí. Un Jake que se mantenía en su medicación y entendía lo que había hecho era mucho más seguro que un Jake que se mantenía enfermo y enojado. Tenía razón, pero todavía me asustaba. Le dije a Sam esa noche y me sostuvo mientras lloraba. Prometió que estábamos seguros, que Jake no podía llegar a nosotros, que habíamos construido una buena vida y nada iba a quitárnosla. Nuestra hija dio sus primeros pasos una tarde de martes en mayo. El sol entraba por las ventanas de la sala y hacía cuadros brillantes en la alfombra. Había estado caminando agarrándose de los muebles por semanas, sosteniéndose del sofá y la mesa de centro mientras se movía por la habitación. Sam y yo estábamos sentados en lados opuestos de la sala con tal vez 2 metros entre nosotros. Mi hermano estaba allí también sentado en el sofá con su teléfono afuera. Nuestra hija se paró junto al sofá, una mano en el cojín para mantener el equilibrio. Miró a Sam y luego a mí. Sam extendió sus manos y dijo su nombre. Ella soltó el sofá, dio un paso tambaleante, luego otro, luego 3 más antes de caer hacia adelante en los brazos de Sam. Mi hermano estaba llorando y filmando al mismo tiempo. Sam la levantó y le dio vueltas mientras ella reía. Me di cuenta en ese momento de que era genuinamente feliz. El miedo que solía despertarme en la noche se había desvanecido en algo que podía manejar. La hipervigilancia que me hacía revisar cada coche en el estacionamiento se había convertido en ansiedad ocasional en lugar de terror constante. Habíamos construido una vida hermosa de las cenizas de lo que Jake nos había hecho. 2 años después de que todo pasó descubrí que estaba embarazada de nuevo. Esta vez lo habíamos planeado. Esta vez había alegría en lugar de miedo. Sam y yo sentamos a nuestra hija en el sofá entre nosotros. Tenía casi 3 años ahora. Hablando en oraciones completas y obsesionada con los dinosaurios, Sam le dijo que iba a ser una hermana mayor, aplaudió sus manos y preguntó si al bebé le gustarían los dinosaurios también. Mi hermano vino esa noche y trajo un regalo para su futuro sobrino o sobrina. Me abrazó y dijo que estaba emocionado. Puse mi mano en mi panza creciendo y me sentí agradecida por la familia que habíamos elegido y protegido. Habíamos sobrevivido, habíamos sanado, estábamos genuinamente prosperando ahora.